con este tema tan impresionante. A lo mejor a ustedes no les impresiona porque nunca habían escuchado comentarios contrarios, ¿verdad? Algunos de ustedes sí, sobre el aguijón de Pablo, pero otros no hemos escuchado nada y a lo mejor se nos hace muy sencillo. Es un tema, bueno, lo escuché, lo aprendí de esta manera y resulta que pues no era así, porque las personas dicen otras cosas de lo que estaba escrito respecto al aguijón. 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, así dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, Satanás, que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Palabras del apóstol Pablo. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres fiel y por tu grande amor, por tu bondad, Señor, porque nunca has fallado. Nunca fallas, Señor, a tus promesas, porque eres fiel a tu palabra. Mi Dios, gracias por cada bendición que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, porque tú llevaste todo lo malo para que yo reciba todo lo bueno, Señor. Gracias por las bendiciones grandes y poderosas que están a punto de manifestarse y por lo que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por ese nuevo local que ya nos diste de multitudes grandes, Señor. Yo lo declaro grande. Gracias, Señor, por ese local, porque nos los diste de una manera milagrosa y porque ya está, ya lo podemos palpar y sentir, Señor, lo podemos ver en nuestro espíritu. Gracias, mi Dios, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú eres el Señor que siempre está sobre nuestras vidas, Señor, apoyándonos, guiándonos. Tú eres nuestro ayudador, nuestro guía y maestro. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjense bien, 2 Corintios 12:7, dijo el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me levantara o exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que me enaltezca sobremanera. Entonces, no sé si ha captado más o menos realmente qué fue el aguijón de Pablo. Identificamos, fíjense, en un texto bíblico del Viejo Testamento, en Números 33, cuando habla la Biblia de aguijón, no necesariamente es literal un aguijón, ¿sí me explico? ¿Sabe lo que es un aguijón? Más o menos como un trinche, una espina, etcétera, algo por el estilo. Eso significa aguijón. En su traducción puede ser una espina o un ganchito, ¿no? Así como el que usa cuando ponen la foto de la calavera, de la muerte, ya ves que ponen eso también se le llama aguijón. Entonces puede ser una espina, pero la palabra aguijón dice: para que no me enaltezca sobremanera, y era un mensajero Satanás para que me abofetee. La palabra bofetear significa, ya se lo dije el domingo pasado, significa estorbar también, ¿verdad? O golpear también significa estorbar o golpear. Entonces, de tal manera que ese aguijón de Pablo no necesariamente era literalmente una espina, pues, sino representaba algo que lo estaba afectando al apóstol Pablo, pero también representaba como un estorbo al ministerio de revelación que él estaba llevando a los gentiles y también a los judíos. Recuerdan que vimos que él regresó a Jerusalén y estuvo con los discípulos del Señor y les explicó las revelaciones del nuevo pacto, ¿verdad? Que se las dio el Señor al apóstol Pablo, lo cual era muy complicado, ¿sí sabía? ¿Cómo podría decir el apóstol Pedro: Pablo, tú me estás diciendo, Pablo, que no sabes si en el cuerpo fuera el cuerpo fuiste al tercer cielo? Pero yo, Pablo, anduve con el Señor. ¿Usted cree que no era difícil para Pedro aceptar una revelación? Era difícil. ¿Por qué? Porque Pedro anduvo directamente con el Señor, y Pedro le dice: y el Señor no me dijo lo que tú me estás diciendo. ¿Sí sabía que no le dijo a Pedro lo que le dijo a Pablo? No. Entonces tú me dices, de repente llegas que subiste al tercer cielo, y de repente que Jesús dijo que el justo por su fe vivirá. De repente tú llegas del tercer cielo y me dices que el justo por su fe va a sanar. Llegas de allá del tercer cielo y me dices ahora que no hay necesidad de guardar la ley. Me lo estás diciendo tú, Pablo, cuando Jesús literalmente, directamente, no nos los dijo. ¿Por qué no lo dijo Jesús? Algunas cosas que le reveló a Pablo no se las dijo a Pedro, a Juan
y a los discípulos, a los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, porque dijo Jesús, algunas cosas ustedes no las pueden sobrellevar, es decir, como son muertos espirituales, algunas cosas no las pueden entender. Si se ve que no pueden entender algunas cosas. Mire, vamos a San Juan capítulo, antes de San Juan capítulo 6, me recuerda ahorita, vamos a ver esta palabra de aguijón, Números 33, para que usted capte que en Números viene esa frase de aguijón, pero no significa necesariamente algo literal. Números capítulo 33, en el versículo 55. Está hablando de que Israel, Dios les iba a dar una tierra, la tierra de Canaán. Y también está hablando donde Dios le dice, ustedes van a echar a los moradores de la tierra de ese lugar porque yo se las di esa tierra a ustedes. El versículo 52, Números 33, 52 dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Qué dijo Dios? Ustedes van a echar a esos moradores, ¿no? ¿Correcto? Cuando ustedes pasen el Jordán, yo les voy a dar esa tierra, le dijo Dios a ellos. Entonces usted llega al versículo 55 y dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que si los dejares, o que lo que dejares de ellos, serán, ¿por qué? Por aguijones en vuestros ojos. ¿Qué significa aguijón en sus ojos? No significa que iban a dañarle literalmente con una espina o con un aguijón sus ojos, ¿verdad que no? Aguijones para sus ojos, ¿qué representaba en esa frase que le dijo Dios? Esos moradores que ustedes dejen en esa tierra, si ustedes los dejan y no los corren a que se vayan a otra tierra, entonces serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. ¿Se da cuenta que la palabra aguijón con espina la relacionan? Es decir, aguijón y espina regularmente es lo mismo en la traducción que viene en el Nuevo Testamento cuando dice aguijón o espina. Ok, entonces luego termina con esta frase Dios y dice, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Qué significa que les iban a afligir? Significa que no los iban a tratar bien, ¿verdad? Pero ¿en qué manera iban a hacer aguijones a sus ojos? En que iban a hacer estorbos. ¿Por qué cree que les dicen, tumben los altares y los ídolos? Es decir, si ellos adoran al diablo, esos altares túmbenlos. ¿Por qué cree? Porque al rato, si no los tumban y si no corren a esos moradores y dejan unos cuantos adorando imágenes del diablo, adorando todo lo que representa el mundo de las tinieblas, al rato, ¿por qué iban a hacer aguijones a sus ojos? Porque eso, al estarlo viendo continuamente los israelitas, podían caer en el error de empezar a adorar a esos dioses. ¿Me explico? Por eso iban a hacer aguijones a sus ojos. No significa que literalmente iban a venirle a picar los ojos con una espina, pues no. Entonces está captando que el sentido figurado en el que se hablaba en el Viejo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando le fue dado un aguijón en la carne al apóstol Pablo, no necesariamente era una espina picándole el dedo chiquito del pie derecho, para que me entienda. ¿Sí me explico? Es como cuando alguien dice, el otro día iba caminando, me entraron a mis zapatos una piedra y ya no me la pude sacar y iba estorbándome en mi pie. Es un ejemplo, pues, de que era un estorbo lo que tenía el apóstol Pablo, y aguijón en la carne no representaba que era algo que lo estaba dañando literalmente como un aguijón o una espina, sino representaba un estorbo, pero que sí repercutía en su carne, pero no era una enfermedad. Eso sí lo hemos analizado, ¿verdad? Sí está captando que no era una enfermedad. Muy bien. Entonces vamos a San Juan capítulo 6. Jesucristo le habló a sus discípulos, pero gran parte de la revelación no se las dio a ellos porque no entendían. Miren, fíjense, no entendían esto. San Juan capítulo 6. Fíjense que no entendían los discípulos. Jesucristo les dijo unas palabras muy fuertes aquí y ellos no la lograron captar. San Juan capítulo 6. Versículo 51. Jesús, en otras palabras, les dijo,
yo soy el único Salvador. En el 48, si usted lo ve, fíjense qué dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? El que coma de mí no va a morir, ¿verdad? ¿Qué cree que podían entender los discípulos? Come de mí. Si sabía que trataron a los discípulos de Jesús por esa frase, los trataron de caníbales. ¿Sí sabía o no? Parte de la historia, esta es parte de la historia que ya yo lo había dado por ahí en una clase. Entonces los trataron de caníbales porque decían ellos que Jesús, más bien que Jesús les decía: coman mi carne y beban mi sangre, ¿sí o no? Pero Jesús no les habló de una manera literal, sino de una manera figurativa. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi, ¿qué dijo? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense, el pan, ¿qué significaba comer del pan? Comer de la carne de Jesús. Entonces, exactamente. Entonces Jesús no les estaba diciendo directamente que comieran su carne, pues solamente les está hablando un ejemplo. Y luego, dice el 52 que los judíos empezaban a pelearse entre sí. ¿Cómo? Dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Fíjese, el pensamiento natural de un judío muerto espiritual. ¿Está captando? Que ellos no entendían qué significaba comer su carne. De cierto, dice el 53, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Qué impresionante está eso, ¿no? ¿Qué significa comer la carne, beber la sangre? ¿Sabe qué significa? Es la Santa Cena, nada más. ¿Y qué es lo que recuerda usted en la Santa Cena según 1 Corintios capítulo 11? La muerte del Señor, la muerte del Cordero. ¿Qué representa la Santa Cena? También en esa serie, si no la tiene, también la tenemos en audio para que la escuche. ¿Qué representa la Santa Cena? La Santa Cena, cuando la comemos, la tomamos, representa que nosotros entendemos que el Cordero murió. ¿Y en qué sentido murió? No nada más físico, sino espiritualmente, ¿verdad? ¿Lo entendió? Los que tuvieron esa clase, los que no, ahí está en audio, para que la escuche. Entonces, comer la carne y beber la sangre de Jesús representaba la Santa Cena. Y la Santa Cena representaba que cada vez que la tomáramos recordáramos su muerte, y no nada más la muerte de cruz, sino la muerte espiritual de Jesús. Es decir, que Él bajó al infierno y resucitó de entre los muertos. Eso representa que estamos creyendo en alguien que resucitó de entre los muertos, por lo tanto, nosotros resucitamos juntamente con Él. Eso dice Romanos capítulo 6. Y fíjese bien, luego más adelante, fíjense, los discípulos le dijeron en el versículo 60, al oírlas, fíjense, al oírlas muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? San Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué cree que dijeron que era dura la palabra? Porque no entendían ese mensaje. Comer la carne, no lo entendían, porque todavía hasta esa época no entendían que Jesús, no entendían el sacrificio completo de Jesús. Hasta 1 Corintios 11, Pablo le revela que es la Santa Cena. ¿Sí sabía que ellos no entendían lo de la Santa Cena? O sea, tomaron la última cena con el Señor, pero el Señor, en pocas palabras, no le reveló todo lo que representaba la Santa Cena. ¿A quién se le reveló? Al apóstol Pablo, porque dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, Pablo ya les explica qué representaba la Santa Cena. Sin discernir el cuerpo del Señor, ¿no? ¿Qué pasó con el Cordero? Eso es lo que Pablo les quería decir. Entonces,
Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo de sus discípulos, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y luego dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Por qué dijo que la carne para nada aprovecha? ¿Por qué dijo que el Espíritu es el que da vida? Porque a través, fíjense, en pocas palabras él está diciendo: voy a morir físicamente, ¿correcto? Pero mi muerte física no les va a aprovechar si yo no muero espiritualmente. Eso lo quiso entender. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué significa? Que Jesús fue como un muerto espiritual a sufrir ese lugar para que nosotros no tengamos que ir allá. Entonces por eso dice: cuando mi espíritu resucite es el que les va a dar vida. El Espíritu es el que da vida. O sea, tenía que ser un sacrificio completo, pues, como diciendo: mi sacrificio físico no les hubiera aprovechado si yo no bajo al infierno a sufrir como un muerto espiritual. En otras palabras nos los dijo. Y luego dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces muchas de las cosas se les hacía dura, o sea, difícil de entender esas palabras, duras o difíciles. Entonces cuando Jesús les dijo: algunas cosas yo no les puedo decir porque ustedes no las pueden sobrellevar. Les dije que bebieran mi sangre y comieran mi carne, iban a tener vida eterna porque yo soy el pan de vida. Y no me entendieron, por eso muchas cosas no se las dijo Jesús, está captando. Pero al apóstol Pablo sí se las reveló porque ya eran vivos espirituales sus discípulos como el apóstol Pablo. Y por algo Jesús no se los dijo a sus discípulos, sino imagínense si así como vivos espirituales que nosotros, cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hermanos que en todo el mundo, en toda la tierra, que reciben a Cristo, si ya siendo vivos espirituales hay cosas que no entienden. ¿Sí sabe usted que no entienden? Ya como hijos de Dios hay muchos que no entienden que tienen que sanar de sus enfermedades o que el aguijón de Pablo no era una enfermedad, y usted se los dice y usted capta una barrera en ellos, ¿no? Usted va a captar o sea, cuando se encuentran personas de ese tipo, va a captar una barrera en ellos que no los va a dejar ver, aún así siendo nacidos de nuevo. Entonces, imagínense muertos espirituales, menos iban a entender lo que Jesús dijo. Ahora sabemos la diferencia Ajá. entre la persona que le estamos llevando aquí la palabra, que así ya era, como dicen, nacida de nuevo. Sí, notaron la diferencia, ¿verdad? Que tiene carne. O sea, se sintió mejor la enseñanza ya. Pues sí, porque los nuevos que tiene la hermana Carmen ahí son personas que están escuchando palabra de fe, y los otros ya traían su mente programada a que Dios mataba, Dios enfermaba, Dios destruía, Dios los probaba con una enfermedad o con males. Es más difícil para ella entender que para esta. Exactamente. Hay cuenta que es más fácil que agarre un cassette o un disco en blanco y lo grabe. Si agarra uno grabado, no sé qué tanto relajo tiene que hacer para volver a regrabar. ¿Sí me explico? Es la misma. La mente de los seres humanos es un disco que grabó una información, y para quitarles esa información, tan solo es muy sencillo. Mire, cuando me ha pasado a mí, por ejemplo, que allá en Culiacán tenemos un baño que abría la llave del lado derecho, luego se descompuso la llave del lado derecho y tuvimos que abrir la llave del lado izquierdo para que saliera el agua. ¿Y qué cree que hacía todos los días? Yo llegaba y abría la del lado derecho, aunque ya sabía que no servía. La mente estaba programada a abrir la llave del lado derecho y no la del lado izquierdo. Ese es un ejemplo muy práctico, muy sencillo, donde nos damos cuenta que la mente está programada, se programa. Por lo tanto, necesitamos desprogramarla con la palabra y aprender cosas nuevas. Pero para ello tiene que haber disposición en las personas. Disposición. Usted se va a encontrar personas que vengan de repente a escuchar la palabra fe y digan: no, pues está loco esto, ¿cómo que no me voy a enfermar? ¿Cómo que tengo que vivir en salud? ¿O cómo que tengo que vivir larga vida? Y se les hace algo imposible, increíble. ¿Que tenemos miedo a qué? Decimos que somos de... ¿Porque tenemos miedo a la muerte o qué?
Al contrario, porque no le tenemos miedo a la muerte, declaramos larga vida. Si no, imagínense. Entonces ese es el detalle de que necesitamos desprogramar esas mentes, y para ello, uno que nace de nuevo, usted le enseña la palabra fe, o sea, no se le complica porque nunca le metieron una información errada en su mente. Pero los que no, imagínense, es un problemón. Pero igual, el que se dispone lo agarra, o agarra la palabra de fe, agarra la palabra de vida. Entonces, por eso muchas de las cosas de las revelaciones se las dio el apóstol Pablo, estamos de acuerdo ahí. Entonces estamos de acuerdo que era un estorbo de parte del diablo, ¿verdad? Un estorbo, y que la palabra aguijón en mi carne, cuando dijo Pablo, sí es cierto que era un problema, un estorbo a su carne o a su, ¿cómo le puedo decir? Si él predicaba en una ciudad, había un estorbo en esa ciudad que lo afectaba físicamente para no proseguir. Había alguien quien estorbaba al apóstol Pablo. Entonces usted se va a encontrar ese tipo de cosas. También entendimos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la palabra mensajero significaba alguien que daba un mensaje, ¿verdad? Y era alguien que daba un mensaje de parte de ¿quién? Del diablo, ¿verdad? Daba un mensaje de parte del diablo. Entonces, en 1 Juan capítulo 5, mire, el capítulo 4 por ahí. 1 Juan capítulo 4, es necesario que entendamos que hay personas que no necesariamente hablan de su propia cuenta, sino que pueden ser usados por el diablo para hablar cosas. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Amado, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si vienen o provienen de Dios. ¿A qué espíritu se refiere? No se refiere a demonios hablando, ni a que un ángel se apareció hablándonos en la noche con un resplandor blanco. No, dice, probad los espíritus si vienen o provienen de Dios. Y luego dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué espíritus cree que vamos a probar? A los de los profetas, pero también a los de los predicadores, ¿correcto? A los de los pastores, de los maestros, de los que enseñan. Debemos de probar su espíritu. ¿Con qué lo probamos? Con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? A alguien cuando le diga algo, incluyéndome a mí, si yo le digo algo que a usted le conste en la Biblia, lo que yo le estoy diciendo. Si alguien le dice algo, independientemente que sea de palabra fe o no sea de palabra fe, usted por favor pruebe ese mensaje que viene de ese espíritu humano, como con la misma palabra de Dios. Yo les puse un ejemplo muy claro, cómo personas empezaron a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no era la del Espíritu Santo, era de un espíritu inmundo que estaba hablando audiblemente a esta persona, a esta pastora, de tal manera que se salieron de la palabra porque escucharon a un espíritu engañador. Usted dice, escuché la voz, ¿cómo puedo saber que es del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la profecía dice que viene para exhortar, para animar, viene para edificar. Nunca una profecía va a venir para condenar, eso sí lo puedo decir. Si alguien le dice, me dijo el Señor que en el 2013 ibas a morir en un accidente. ¿Usted cree que viene de parte de Dios? Pruebe ese espíritu con la Biblia. ¿De qué manera? No, dice el Señor que me ha saciado larga vida. No, dice que Él ha prolongado los días sobre la tierra. Todo eso viene en la palabra. Entonces probamos el espíritu, ¿sabes qué? No viene de Dios. Usted no lo va a contradecir. Ok, escuché tu palabra. Usted se pone a escudriñarla, a analizarla. No viene de Dios, no la tome. Pero tampoco lo ofenda a la persona y le diga, no, eso no viene de Dios. No, usted escúchela, escúchela, analícela. Y si viene de Dios y está en la palabra, la recibe. Ese es el método de Dios. No porque escuché a tal predicador, porque sí me he encontrado a personas, ¿no? Escuché a un predicador de palabra de fe allá, y esto sucedía mucho en Los Mochis. Escuché un predicador de palabra de fe que él sembró una casa y al rato recibió un terreno, una casa y no sé qué cosas más. Se le multiplicó.
Pero esa persona estaba hablando porque tenía 20 años en palabra de fe. Su nivel de fe estaba muy alto. Si yo le digo, siembra su casa, hermano, y el año que entra va a cosechar una casa, yo no le puedo decir eso. Si usted siembra su casa ahorita, a lo mejor no tiene el nivel de fe para sembrarla, ¿correcto? En primer lugar, no tiene el nivel de fe para sembrarla. Y segundo, si no tuviese el nivel de fe y creyese en que Dios le va a multiplicar, se tiene que esperar a lo mejor 20 años para recibir su casa, o las 2 o las 3 casas que vaya a multiplicar esa casa que usted sembró. Pero si en 10 años no llega, usted va a decir, me mintió, pastor, porque un hermano de Estados Unidos sembró, él tenía 20 años en palabra de fe, sembró su casa y al año y medio recibió un terreno y 2 casas más y carros, etcétera. Pues sí, pero él tenía 20 años en palabra de fe y lo recibió en 1 año y medio, ¿correcto? Entonces no debemos de adoptar, más bien debemos adoptar palabra de fe y debemos de vivir por la fe. Pero debemos entender que ciertos actos o acciones que realizan algunos hermanos, incluyendo los de palabra de fe, los hacen porque ellos están en un nivel de fe, pero yo no debo de imitar el nivel de fe de ese porque no tengo todavía la fe suficiente que respalde algo que me garantice que me va a dar las cosas en el mismo tiempo que le llegaron a él. Puedo actuar en el nivel de fe, ¿estamos de acuerdo? Pero el riesgo de actuar en ese nivel de fe que están ellos representa que me desespero y al rato voy a hablar en contra de la persona, al rato me voy a lamentar haber sembrado la casa, al rato voy a decir, ¿para qué la sembré? No, ya tengo 5 años y no me llega, a lo mejor no es cierto la palabra. ¿Y qué va a pasar? Se va a desanimar usted, ¿correcto? Se va a desanimar, pero si la siembra, yo le garantizo que sí la va a recibir, si continúa en palabra de fe y a lo mejor dura 10, 15 años, 20 años, va a recibir la casa. Pero que no lleguen los 5 años y al rato diga era mentira. O sea, el riesgo de hacer o tomar una acción de un hermano que tiene 20 años en palabra de fe, yo apenas tengo 7, por ejemplo, yo tengo 7, pero otro que tiene 20, 25 años ya toma decisiones diferentes. ¿Qué decisiones? Pues vamos a comprar un terreno, hermanos, con una congregación de 600 personas, como el pastor Arnoldo. Vamos a comprar un terreno de 5 hectáreas y vamos a empezar a construir. Lo puede hacer el pastor Sergio con 7 años, a un pastor que tiene 25 años con 600 miembros en su iglesia. ¿Actuaré yo como él? Sí, pero de aquí a 5 años a lo mejor, ¿correcto? O 4 años. ¿Me explico? Estamos entendiendo que debemos de tomar ciertas acciones de acuerdo al nivel de fe. No debo de actuar con el nivel de fe de otro, porque eso es imitar una acción, más no imitar una fe. Si usted quiere ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí o no dijo el apóstol Pablo? Si usted va a ser imitador del apóstol Pablo, porque él fue imitador de Cristo, entonces imítelo en su debido tiempo, ¿correcto? Yo no puedo decir voy a comprar 7 hectáreas ahorita, actuando en fe, voy a comprar 7 hectáreas porque vamos a construir. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque necesito un nivel de fe, una dirección del Espíritu Santo para poder actuar en esa forma. ¿Me explico? Entonces lo importante es dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y actuar en el nivel de fe que tenemos, ¿correcto? Debemos entender los niveles de fe, no actuar yo como un pastor de 25, que tiene 25 años con 600, 800 miembros en su iglesia, actuar con que yo tengo 7 años con 30 miembros en mi iglesia. ¿Me explico? No vamos a actuar igual porque no estamos en las mismas condiciones. Yo voy a imitar su fe de él, ¿cuándo? A lo mejor de aquí a 5 años o menos. Voy a imitar esa fe. Pero sé que en mi mente y en mi corazón está el imitar la fe de ese hermano, porque él fue imitador de Cristo, porque Cristo quiere multitudes, ¿verdad? Pero ahorita no es el tiempo de actuar en esa fe. Necesito entender que necesito oír más palabra para actuar en esa fe. Eso es no tengas un más alto concepto que el que debes de tener, sino actúa conforme al concepto de fe que tengas. Eso es importante entenderlo y lo enseñamos en palabra de fe. Y eso nos sirve de experiencia para no desesperarnos, no caer en desánimo y al rato creer que la palabra no funciona. Sí funciona,
pero funciona de acuerdo al nivel de fe. Por eso dijo el apóstol Pablo, el justo por su fe va a vivir. Pero la fe regularmente siempre está en aumento. O, como dicen muchos, ya se me depositó toda la fe aquí dentro, pero no la tengo en mi mente. Es decir, necesito escuchar palabra para que mi mente se renueve y comience a pensar conforme a la mente de Cristo y actuar como debería de actuar o como actuó Cristo. Tiene que prosperar el alma para actuar en esos niveles de fe. ¿Por qué razón? Por eso muchos dicen, la palabra de fe no funciona, no me ha funcionado, porque van iniciando en palabra de fe y ya quieren actuar como un hombre que tiene 20 años y quieren recibir lo que ese tiene en 20 años. ¿Sí me explico? Por eso critiquen lo que es palabra de fe. La critican mucho porque dicen, mira, les dijeron que iban a tener tal cosa si lo declaraban. Pues sí, pero lo dijimos que de acuerdo al nivel de fe lo iban a obtener, ¿verdad? Eso lo hemos hecho mucho énfasis para que no, porque me ha tocado conocer, digo, personas de palabra de fe que dijo, tal hermano predicador me motivó tanto, y era de palabra de fe y me motivó mucho, de tal manera que sembré mi carro. Eso pasó en Los Mochis, ¿no? Es real, historia real. Vino el hermano que dijo, oye, es que yo llegué a una congregación y me quité el traje y se lo sembré a un hermano. Y lo dijo, llegué a otra congregación y allá en Estados Unidos es muy sencillo tener carro, ¿sabía? Muy práctico, donde a cualquiera se lo dan, no ocupas grandes, para que te den un carro a pagarlo a un año, por decirlo así, te lo dan, llévate las llaves y luego me lo pagas, o sea, es muy fácil. Y aquí en México no, cualquiera te da eso. Pero ya en Estados Unidos es muy sencillo tener carros, o sea, es muy fácil, muy práctico, todo el mundo tiene carro, para que me entiendan. Entonces, aquí en México es diferente, pero allá cualquier, luego me lo pagas, llévatelo, así, de esa manera. Me tocó conocer amigos, familiares, aquí está el carro, llévatelo, tengo este carro extra, llévatelo y luego me lo pagas, así de esa manera. Entonces, llegó este hermano y a otra congregación, me nació sembrarle mi camioneta al pastor de esa congregación, se la sembré. ¿Y qué creen que pasó? Primero, cuando sembré el traje, llegué a otra congregación y me dieron todo un guardarropa de 20 trajes. ¡Wow! Aplaudiendo. ¿Cuántos años tiene palabra de fe, hermano? 20 años. Entonces, él dio un ejemplo de sembrar. Él dio un ejemplo de sembrar. Sembré mi camioneta y ¿qué cree, hermano? Regresé y al mes 2 hermanos llegaron con un carro cada quien y lo recibí, mi cosecha en un mes, hermanos. Sí, pero ese predicador nunca les dijo que él tenía tantos años en palabra de fe. Y no entendieron ese nivel de fe. ¿Me explico? De tal manera que él recibió rápido al mes 2 carros. Y ahí tiene la congregación empezando a sembrar carros. Digo, cualquiera podemos, yo sembré un carro una vez, pero no era de esos, ¿no? Yo no fui de los que sembré por imitación a él, pues yo lo sembré mucho después el carro. Yo sembré un carro y recibí otro carro mucho mejor. Mejores condiciones, mejor modelo, etcétera. Entonces, sembraron su carro y ¿qué cree que pasó con estos hermanos? Transcurrió el mes en que supuestamente era el tiempo para recibir su cosecha, y al mes y medio aproximadamente, uno de ellos, como se lo sembró un cuñado porque andaba a pie, y muy motivado por la predicación y todo, sembró su carro, pero al mes y medio, ¿qué cree que pasó? Fue por el carro del concuño y se lo quitó. Entonces, sí, no, es caso real, caso real. No, era un de los de la Chevrolet, de esos, se me va el nombre, como Citation, algo así, de esos carritos de la Chevrolet, de esos larguitos, así como el Celebrity, así parecidos. Entonces él sembró su carro viejo y fue y lo recogió. Muy sencillo. Entonces, hay acciones, debemos de imitar la fe de las personas porque ellos imitan y reciben milagros de Cristo, ¿ok? ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ¿por qué
yo no sembré mi carro en esa época porque yo entendí que no era el tiempo que yo lo sembrara. Necesitaba primero desprenderme en mi corazón de él, tener un nivel de fe para yo. Aún así, lo sembré mucho después y tardé 3 años en recibir un carro. 3 largos años, 365 más 365 más 365. Más de 1000 días para recibir mi carro. ¿Se dan cuenta? Pero sí recibe las cosas, pero actuemos conforme al nivel de fe que debemos de actuar. Por eso siempre que les digo yo, si usted va a sembrar, hermano, voy a empezar a sembrar el 10% porque quiero una multiplicación rápida. No, a lo mejor su fe está para que siembre el 2% de ofrendas. ¿Sí me explico? Ahora, ¿a qué estoy yendo con todo esto? ¿O por qué decimos esto? Porque debemos de probar los espíritus, ¿verdad? Sí, no debemos de probar los espíritus. Independientemente que sea un gran maestro de fe, que usted vea, oh, eso es tremendo, se ven milagros y vive en prosperidad financiera abundante. Sí, pero él habla en un nivel de fe. Nosotros estamos hablando en otro nivel de fe. Debemos ser imitadores de él hasta que nosotros alcancemos esos, por lo menos esos años que él, 20 años y sembró un carro. Bueno, a lo mejor cuando tengamos 20 años en palabra de fe, que usted ya no nada más tenga uno, tenga 2 o 3 carros, usted va a decir, bueno, voy a sembrar uno, pero después de 20 años. No en el primer carro que compre lo quiera sembrar, por el amor de Dios. Úselo, disfrútelo. Le va a servir a usted. No se quede a patín, porque si no, después vamos a lamentar cosas. Entonces, probar los espíritus, dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, porque muchos espíritus o falsos profetas han salido por el mundo hablando cosas, incluyendo predicadores. Me explico, incluyendo predicadores. Es importante que el mensaje que oigamos lo tomemos para nosotros, lo analicemos y luego lo recibamos. Ya que lo recibimos, está en mi nivel de fe, lo puedo hacer, hay que actuarlo en ese nivel de fe. Si ahorita no puedo sembrar un carro, pues voy a sembrar una bicicleta. ¿Está captando? O un triciclo, va un niño, a ver, ahí tengo el triciclo de mi hija, voy a empezar a sembrar un triciclo. O sea, tengo que empezar con un nivel de fe, ¿correcto? Si no puedo sembrar un carro, ni puedo sembrar una bicicleta, ni un triciclo, ¿qué cree que puede usted sembrar? Para empezar a decir, bueno, yo quiero mi carro, ¿qué cree que puede sembrar? Siembra el pasaje a alguien, hermano, te voy a dar estos 50 pesos para que vayas y tengas un día o 2 días para camiones. ¿Está captando? Entonces, eso representa que estamos actuando en fe. ¿Por qué? Porque yo quiero un carro, voy a sembrar un pasaje. Usted lo puede hacer. Usted a alguien le sembró una manera de transporte. ¿Qué va a recibir usted? Un vehículo. Entonces, debemos de probar los espíritus. ¿Qué significa que pruebe usted los espíritus de profetas o de predicadores? ¿Qué significa? ¿Qué cree? Significa que el diablo puede usar a un predicador dándole mensajes. Exactamente, para allá iba. Vamos a ver el caso de Pedro. ¿Qué les parece? Mateo capítulo 16. Fíjense cómo fue utilizado el gran, tremendo, impresionante ministerio Pedro. Ese gran hombre Pedro, cómo fue usado por el mismo diablo para recibir un mensaje. Mateo capítulo 16, en el versículo 21 en adelante, fíjense. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿De qué estaba hablando? Ya de su muerte, sus discípulos, y de resucitar al tercer día. 22. Jesucristo estaba hablando del momento, del día y del suceso más trascendental de todos los tiempos, después de la creación del ser humano. ¿Sabía que estaba hablando de ese acontecimiento? Del más trascendental, tan trascendental que hasta los musulmanes entienden que es antes de Cristo y después de Cristo la fecha.
en las fechas en que se habla, cuando se habla de X año o de X fecha. Antes de Cristo, después de Cristo, hasta los budistas lo saben y no creen en Cristo. Entonces, fíjese bien. Entonces, dice Mateo 16, está hablando de ese momento trascendental, de ese suceso importante. Entonces Pedro, tomándolo aparte, como lo amaba tanto el apóstol Pedro, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué lo dijo Pedro? De repente uno lo lee y dice: hoy realmente amaba al Señor. Realmente amaba al Señor, que no quería que se fuera. ¿Lo está captando? Lo amaba tanto que no quería que se fuera. ¿Sí o no eran palabras muy sublimes, muy piadosas? ¿Se escuchan? ¿Sí o no se escuchan bonitas? Halagadoras. ¡Wow, Pedro! ¿Cómo me amas? Hijo mío, recuéstate a mi derecha. Así como Juan, dice el discípulo amado, se recostaba en el Señor. Pero ¿por qué si le dijo palabras tan bonitas? Porque lo iba a extrañar. Si le dijo esas palabras tan bonitas, ¿sí o no? O sea, son palabras hermosas, ¿sí o no? Por eso les digo yo, que usted puede escuchar palabras hermosas, bonitas, ¿sí o no? Las jóvenes pueden escuchar palabras hermosas de un galán, ¿sí o no? Pero no significa que ese galán quiera vivir larga vida con ellos y casarse por toda la eternidad. ¿Me explico? O sea, palabras bonitas. Y las palabras bonitas pueden hacer que caigan las jóvenes. Pongo el ejemplo de las jóvenes, ¿no? Pero también puede ser el ejemplo que nosotros tenemos como creyentes. Palabras bonitas pueden venir no necesariamente de un sueño, no necesariamente audible, de un espíritu, así como aquella mujer escuchó un espíritu femenino que le dijo: ¿y yo quién soy? El Espíritu Santo, soy tu madre. Eso le dijo. Entonces, ella escuchó palabras bonitas, y no eran bonitas. Hasta dice que esa canción le cantó el Espíritu Santo, según ella. Bueno, el caso es que era su mamá que le estaba cantando a esa señora, que le dijo: ¿qué? ¿Cómo se llama la canción? Que eres mi especial tesoro. La niña de mis ojos, no sé cómo va. Ya ni sé, es como van esas canciones. Que le dijo: eres mi especial tesoro, mi niña. ¿Eres qué? La niña de mis ojos. ¿Y cómo va esa canción? Quiero abrazarte y escuchar tu voz. O sea, imagínense, ay, Dios mío, qué palabras tan hermosas. Hasta se me enchinó el cuero. Eran palabras tan preciosas que cayó rendida esta mujer. Madre, eres tú, Espíritu Santo, mi madre. Entonces, escuchó palabras bonitas, halagadoras, hermosas eran las palabras, pero no venían de Dios. ¿Está captando? O sea, no todo el mensaje que escuchemos de la palabra o alguien hablando supuestamente la palabra viene de parte de Dios. Por eso dice el apóstol Juan: prueben los espíritus, porque ya sabía Juan que algo le había sucedido a Pedro, ¿sí o no? Fíjense. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, te amo, ¿por qué te me vas a ir, Señor? Puedes estar con nosotros toda la eternidad aquí, Señor. Yo te amo, Señor, y no quiero que te vayas. O sea, imagínense, esas fueron una pequeña frase de lo que le dijo Pedro. ¿Qué más no le diría Pedro? Señor, ¿por qué te vas? Hasta se le arrodilló llorando. No quiero que te vayas, Señor, quiero que permanezcas con nosotros toda la vida. ¿Usted cree que no quería Pedro esas? ¿Sí o no? ¿Usted cree que en su grande amor no quería eso? Pero en su grande amor, Satanás lo estaba utilizando algo que parecía de amor, pero no era amor. Y luego dice el versículo 22, entonces Pedro, el 23, pero él volviéndose, imagínense Jesús que iba muy tranquilo. Me es necesario padecer, discípulos míos,
Y de repente Pedro, porque dice volviéndose, ¿qué significa volviéndose? ¿Que Pedro iba atrás, sí o no? Pedro iba atrás. Discípulos, pues ya me tengo que ir, y Pedro siguiéndolo atrás. Y de repente Pedro, Señor, que ni esto te acontezca, no quiero que te mueras, Señor, no te vayas de nosotros. Inmediatamente Jesús voltea. Fíjense, voltea. ¿Y qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Qué feo, Señor, le contestas a Pedro, pero él te dijo con amor, Señor, lo dijo porque te amaba, ¿sí o no? Entre comillas. O sea, sí lo amaba, pero ese mensaje, entre comillas, no venía de parte de Pedro, venía de Pedro utilizado por un mensaje del diablo que lo hizo que hablara y dijera esas palabras bonitas. ¿Está captando que no todo mensaje bonito viene de Dios? Aunque un predicador se lo esté diciendo basado en una traducción, me explico. ¿Está captando? Por eso nosotros le decimos que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que oye. No prohibimos que no oiga nada más o escuche palabra, pero dice retenga lo bueno y desechen lo malo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque usted en ese momento de desechar lo malo y retenga lo bueno significa que usted escudriñó, y si algo no le cuadró con la palabra, eso no lo tomo porque no viene de parte de Dios. Pero sí ha habido personas que escuchan un mensaje de un predicador muy elocuente, incluyendo de palabra de fe, y luego ya quieren actuar. No, si ya voy a empezar a actuar así como ese hermano me dijo, aquí en adelante siembro mi carro. Al mes y medio ya lo tuvo que ir a recoger el hermano. Entonces la palabra no es emocionalismo, no es por emocionalismo, no actuar por emocionalismo, sino yo debo probar ese espíritu que... Ese espíritu me habló palabra, sí me habló palabra. ¿Sí o no el predicador ese habló palabra? Sí habló palabra. ¿En qué sentido lo voy a probar? En que voy a decir, pero él actuó en un nivel de fe en que tenía 20 años ya actuando. Por lo tanto, me detengo y no siembro mi carro y me espero. En un momento dado ya tengo 8, 10 años, 15 años en palabra de fe. Ya el Señor me bendijo con un carro, al rato le compré otro a mi esposa, al rato le compré a mi hija. Entonces ya vamos a sembrar, no el mío ni el de mi esposa, el de mi hija. Está bueno eso, ¿no? Está como una vez que sembré la bicicleta de la niña y... y no era mía. Bueno, entonces es importante entender que debemos de probar, porque el apóstol Pedro cayó en ese, pero él volviéndose, imagínense lo que dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, y luego todavía aparte le dice, me eres tropiezo. O sea, aparte estaba haciendo tropiezo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué le dijo quítate delante de mí, Satanás? Porque era un espíritu inmundo sugestionando, para que me entiendan, no que estaba poseyendo a Pedro, sugestionando la mente de Pedro, ocasionándole un sentimiento. Fíjese, y ese sentimiento obligó a Pedro a hablar. No significa que el espíritu abrió la boca de Pedro y habló por boca, no, fíjese, puso un sentimiento contrario a la palabra y obligó ese mismo sentimiento a hablar al apóstol Pedro de lo que él sentía hacia el Señor. Pero era un mensaje del diablo. ¿Está captando? ¿Cómo? ¿Por qué cree que mucha gente se suicida? Es que escuché una música tan bonita en inglés, preciosa, pero al rato los ánimos se me vinieron abajo. Se le vinieron los ánimos abajo y comenzó a pensar que no tenía sentido la vida. Al rato el joven apareció colgado. Hay casos de esos, casos verídicos, porque una música lo llevó a suicidarse. ¿Por qué? Porque él recibió un mensaje de la música, ese mensaje causó un sentimiento contrario, y ese sentimiento contrario lo llevó a él a tomar una acción. ¿Está captando cómo puede un espíritu inmundo actuar o hablar por boca de una persona? No porque agarre su boca, sino porque crea un sentimiento, y ese sentimiento es contrario a la palabra. ¿Sí me explico? El otro día
suponiendo, un hermano andaba todo deprimido porque el diablo le dijo que la semana que entra lo iban a correr del trabajo. Ya no sabía cómo le iba a hacer para comer. El caso es que le metió en su mente que no se podía, que no lo iba a hacer porque lo iban a correr del trabajo. Entonces, la actitud de esta persona es que se vino abajo, creó un sentimiento contrario a la palabra. En lugar de declarar la palabra que todo lo podía y que Dios iba a suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, se vino abajo en sus sentimientos, se tiró en pocas palabras en su casa, y de tal manera que fracasó esta persona. ¿Por qué fracasó? Porque él no actuó en fe cuando debería haber actuado en fe, y un sentimiento, un pensamiento que puso el diablo hizo que se viniera abajo. De tal manera que lo encontraba en su casa deprimido, acostado en la cama, viendo tele, eso sí, y sin meterse con el Señor. Y posteriormente dejó ir a la congregación, posteriormente se enfrió, de tal manera que al rato ya andaba haciendo otras cosas. Está captando cómo el diablo puede poner un mensaje de tal manera que lo obligue a hablar a esa persona contraria. ¿Qué cree que comenzó esa persona a sentir? Después empezó a sentir un desánimo, y después empezó a hablar: no, pues yo creo que sí. Después que me salga de mi trabajo, no sé cómo le vamos a hacer. Una familia aquí en Jalisco, usted se dio cuenta que hace poco se suicidó porque él creía que no iba a tener la capacidad de alimentar a sus hijos y mejor los mató. Esos mensajes no vienen de Dios, pero Dios utilizó a una persona para darle una información a él y que su mente registrara eso, y luego comenzar a hablar y actuar conforme a lo que hablaba. Entonces es importante entender, el mundo espiritual es muy a veces complicado de entender, pero debemos de discernir el mundo espiritual. Por eso dicen que el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritus, ¿verdad? Y no necesariamente significa que vea yo un demonio agarrado de una persona que a lo mejor va a estar caminando por la calle, si no me oye, sino que discierno el espíritu del predicador o del profeta cuando me da una palabra, ¿sí? Si no es una palabra que viene escrita en la Biblia, no es una palabra de parte de Dios, y Dios me da el discernimiento para entender la que no viene. Es decir, va a haber personas utilizadas por demonios para hacer cosas malas. ¿Sí sabía que allá en Chiapas han matado pastores? ¿No? ¿Sí sabía? Sí. O sea, ¿por quién cree que fue influenciado esos demonios? El hermano que hace 15 días, creo, lo mataron en Veracruz, con puñal muy feo, murió un hermano. ¿Verdad que esos que recibieron ese mensaje para dañarlo, o el autor intelectual, para que me entienda, que envió a ellos, o sea, él recibió un mensaje parte de demonios? ¿Cómo entró en su mente la idea de matar a un pastor? Por algo, correcto. Porque si el pastor lo dañó, le hizo algo, ¿cuál era la actitud de él? ¿Sabes que lo perdone? Si era alguien usado por el Espíritu Santo, o X personas, ¿sabes que lo perdono y me olvido de lo que me hizo? Entonces, si lo hizo por venganza, ¿por quién cree que fue utilizado? ¿Quién le dio el mensaje para que actuara un demonio? Entonces, debemos entender el mundo espiritual por eso dice: prueben los espíritus, y no necesariamente los demonios, los espíritus de los demonios, sino los espíritus humanos debemos de probar. ¿Está captando? Porque ellos son utilizados por el mismo diablo para querer dañar en algunos momentos, en algún grado caso, y otros, si no es para dañar, bueno, sí es para dañar, pero de una manera sutil y amorosa, ¿verdad? Porque alguien puede estarle hablando de mucho amor, pero no significa que le esté hablando algo conforme a la palabra, lo cual va a traer un daño a ustedes. Entonces, ¿se da cuenta que el apóstol Pedro fue utilizado? El aguijón del apóstol Pablo, que era un mensajero. Estamos entendiendo ahora la palabra mensajero y cómo los aguijones eran moradores en la época de que el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán. Eran moradores de la tierra que iban a ser como aguijones en sus ojos. Es decir, un aguijón iba a repercutir en ellos físicamente después, pero no necesariamente en ese momento. Y era algo figurativo. El aguijón en la carne del apóstol Pablo era un estorbo. Es decir, la palabra
Para que no me abofetee significa para que no lo estorbara. Era un estorbo y era alguien que daba mensajes y utilizaba personas para dañar el ministerio del apóstol Pablo, para que la revelación de Cristo no se transmitiera, y eso lo vamos a ver ahorita, para que usted capte que no era una enfermedad. No era definitivamente una enfermedad. 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 14. 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 14. Fíjense cómo dice ahí. Dice, no, y no es maravilla. Bueno, antes del 14, vamos a leer el 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¿De qué está hablando? De apóstoles, ¿verdad? Falsos apóstoles, 2 Corintios 11:13, obreros fraudulentos, fíjense, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, fíjense, que eran obreros fraudulentos, falsos apóstoles, ¿sí o no? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de... Fíjese cómo relacionó que Satanás disfrazándose como ángel de luz, y lo relaciona con obreros fraudulentos, falsos apóstoles. ¿Qué significa? Esos apóstoles, ¿qué creen que hacían? ¿Qué creen que hacían esos apóstoles de los cuales está hablando? Eran judíos fariseos que aparentaban convertirse al cristianismo o a seguir a Cristo, pero que predicaban la palabra, pero que no la predicaban como Cristo la predicó o como la predicó el apóstol Pablo, sino que predicaban la palabra con algo adicional que ellos le metían de su propia cosecha, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero de eso se refirió que el mismo Satanás se disfrazaba como ¿qué? ¿Quién cree que eran los ángeles de luz? Eran esos apóstoles. ¿Y quién cree que estaba hablando por esos apóstoles o falsos apóstoles? Satanás los utilizaba para hablar. ¿Qué era lo que hablaban de esos falsos apóstoles? Si usted lee desde el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado, porque pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuesen enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Pero la verdad, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar ocasión a aquellos. Entonces ya, de ahí en adelante, ya continúa a hablar de falsos apóstoles. Y si usted sigue leyendo en el 16, 17 y todos los demás versículos, el 18 dice: pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis según os esclaviza. Ahí está una clave, una palabra para que usted entienda quién eran esos falsos apóstoles. Alguien que los esclavizaba. ¿De qué manera esclavizan pastores, apóstoles y demás a iglesias cristianas, hijos de Dios? ¿Cómo los esclavizan? Poniendo cargas que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Qué cargas? A las mujeres, algunas le dicen que no se pinten, no se bañen, usan pelo largo, usan faldas largas, etcétera. Los esclavizan, ¿sí sabían? Y aparte los tienen como si fueran esclavos, por decirlo así, de lo que ellos dicen. Entonces, así se va a encontrar actualmente, ¿no?
Pero en aquella época, el apóstol Pablo estaba hablando de personas que se inmiscuían al evangelio de Cristo. Dice, pues si, versículo 20, 2 Corintios 11:20, pues tolerad si algunos se esclavizan, si algunos devoran, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, ya nos da un tip de quiénes está hablando, de falsos apóstoles. ¿Qué dicen? Que son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y lo dice, de los judíos recibí 5 veces azotes, etc. Y por último, fíjense, en el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me glorío en lo que es de mi debilidad. En pocas palabras está haciendo una comparación del apóstol Pablo, lo que él hacía con lo que hacían esos apóstoles. Por lo tanto, cuando él dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, se estaba refiriendo a personas, predicadores, apóstoles, maestros, que predicaban un evangelio, pero un evangelio diferente. ¿Lo está captando? Porque si usted verifica el 4, si viene alguno predicando otro Jesús que el que os he predicado, y si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que os es del que habéis acertado, bien lo toleran, así como diciendo, ustedes están siendo demasiado débiles como para que alguien venga y ustedes ya habían creído que Jesús era el único Salvador, y luego llega alguien y le dice, no, Jesús no es el único Salvador, tienes que recibir a la Madre Espíritu Santo para que seas salvo también. Y ahí tiene la bola de, no decimos, la bola de hermanos, ignorando las escrituras y diciendo que ahora no son salvos por el sacrificio de Jesús, sino porque ahora creen en una madre de Jesús, que no es la Virgen María tampoco, sino que es una madre espiritual, porque no es el Espíritu Santo tampoco. En esa madre espiritual tienes que creer para ser salvo, aparte de que creas en Cristo. Es decir, ya no cumplen el requisito de ser nada más el único Salvador a la humanidad, el único Redentor, el único camino para llegar a Dios. Ahora tienes que llegar a Dios a través de creer en Jesús y creer en una madre espiritual. Y ahí tiene cayendo toda la bola de corderitos en ese mensaje, y todos creen eso. ¿Por qué cree que le creyendo al predicador? ¿Por qué cree usted? Por eso yo le digo, pruebe los espíritus. Hasta un pastor de palabra cayó en ese asunto. Y usted dice, wow, pues era un gran pastor. Pues sí. Y sí, era pasado. Hoy no lo es. Hoy no lo es, lamentablemente lo digo, no lo es. Es ministro de Cristo, como dice el apóstol Pablo, yo más. Entonces, es creyente, pues yo más, dice Pablo. Es cristiano, sí, es cristiano, pero desviado. ¿Es hijo de Dios? Sí, pero desviado. ¿Estamos captando? Yo no puedo decir que no son cristianos, son cristianos. ¿Me explico? Usted se va a encontrar cristianos hablándole palabras que no son conforme a las palabras que Dios dijo en su palabra. ¿Está captando por qué debemos de probar los espíritus? ¿Por qué Pablo dice, si tú recibes otro evangelio diferente al que has recibido, que hay un solo Salvador, no dos, un solo Salvador? Si recibes algo diferente, oye, lo estás tolerando, por Dios, no lo toleres. Sin embargo, muchos se quedaron por compromisos humanos. ¿Por qué le pongo ese caso, ese ejemplo? Se lo pongo porque es tan palpable y tan presente y tan cercano que lo acabamos de tener, que lo pongo como ejemplo para que usted vea cómo se pueden torcer aún siendo cristianos. O sea, un cristiano también se puede torcer. Ya soy hijo de Dios, recibí a Cristo, hermano, y ya tengo la vida garantizada. Sí, pero te puedes torcer. Por eso dice, no descuiden su salvación, dice el apóstol Pablo.
no descuiden esa salvación, es decir, siempre están metidos en esas fuentes que es la palabra de Dios, la fuente de la palabra de Dios, y en los ríos de agua vive el Espíritu Santo para que nos esté revelando su palabra. Entonces es importante que usted cante. Si tú recibes otro evangelio, dice el apóstol Pablo, si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu, es decir, otro espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Si vienen, recibían ellos al Espíritu Santo, y ahora están recibiendo un espíritu maternal, no es el Espíritu Santo, y lo recibieron. ¿Sabían que lo recibieron? Le dieron entrada. Entonces luego dicen que el que habéis recibido u otro evangelio, y que el que habéis aceptado, bien lo toleran, como diciendo, ustedes están haciendo patos y están aguantando que alguien llegue y te diga lo que tú quieres, y ustedes aceptando. Ay, sí, gloria a Dios, y venga, y gloria a Dios, y es un gran predicador, y gloria a Dios, y es el mejor predicador que he conocido, y gloria a Dios, y es mi apóstol, y gloria a Dios. Y gloria a Dios, se quedaron. Y se quedaron personas que se han llevado al hoyo a multitudes. ¿Saben qué personas se han llevado al hoyo a multitudes? Porque siguen a un hombre de Dios, pero ese hombre no era de Dios. ¿Por qué? Se salió totalmente. Entonces ha habido casos como el de William Branham, ¿verdad? Eso viene en el libro de los generales de Dios, cómo se salió, y hubo multitudes que lo siguieron, y él se salió de la palabra. Ellos dicen que las mujeres no tienen espíritu, que son igual que un perrito, una vaca. Pero eso decían, que creían que la mujer no tenía espíritu. Imagínense. Mujeres, no se metan con los brahmitas, no se metan en esa religión. El espíritu es el que da vida, ¿cómo no vamos a tener espíritu? Pues sí. Entonces es importante que entiendan eso, pero ellos no lo entienden. Y ahorita hay brahmitas aquí en Guadalajara, ¿sabían? Hay congregaciones brahmitas, ¿sí? Tienen sus... Entonces es importante que probemos los espíritus, porque los espíritus humanos pueden ser susceptibles de ser utilizados a través de su mente y poniendo un sentimiento Satanás en ellos para que hablen cosas que no deben de hablar, o digan cosas que no deben decir. Es importante que ustedes no reciban otro evangelio, ustedes reciben a un solo Salvador, a un solo Señor llamado Jesucristo. No hay otro. Y si yo un día le predico a otro, por favor no me siga a mí. Hay un solo predicador, pero hay un solo Salvador, Jesucristo. Hay un solo Redentor, no hay más. Nada que hagamos adicional ni que creamos adicional puede salvarnos más que lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nadie más. Entonces no reciban otro evangelio, no reciban otro Espíritu Santo que el que han recibido. No reciban otro Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo, es asexual, no tiene nada que ver con la carne, y es el mismo Dios, la tercera persona, como se le llama por ahí, pero que yo no le llamo la tercera. Es el mismo Dios aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que debemos de entender, que el mundo espiritual es tan complicado y tan complejo que podemos, si no nos cuidamos, si no cuidamos lo espiritual nosotros y estar centrados en su palabra, podemos llegar a cometer ese error. Por ahí hay un predicador que sale en internet, no sé si se apellida Lux, algo así, un nombre raro, y tirándole muy duro a Cash Luna, a esos pastores que andan trasquilando a las ovejas, quitándole dinero. Y luego dice, malditos todos esos pastores. O sea, no somos nadie para maldecir, independientemente de lo que se dedique. Si hay un pastor que le gusta pedir mucho dinero, pues allá. Si hay otro pastor que no pide, si hay otro que no cree en el Espíritu Santo, si hay otro que no cree en sanidad, los bendecimos. Corregimos sus errores y hablamos a través de internet en la palabra para corregir sus errores, pero a ellos los bendecimos. Jamás vamos a maldecir a un hermano en Cristo, porque son hermanos en Cristo. Malditos pastores que piden dinero y viven de las ovejas y las están dañando y trasquilando. Aparentemente se ve un buen mensaje, y por allá uno al fondo viendo, gloria a Dios, aleluya, así gritando uno, porque están tirándole duro a los pastores esos que les dicen que diezmen y ofrenden, duro tirándoles. Y dije, estas palabras me suenan como a un demonio utilizando a un predicador, porque nadie puede, ¿cómo va a maldecir a pastores, malditos pastores, así, literalmente?
malditos pastores. Entonces dije, esto no viene de Dios, este es un demonio utilizando a un predicador que según habla la palabra. Y eso sí, desvirtuando lo que decía Cash Luna. No, mira que él dijo esto y aquí dice esto, así, criticando. No, pues ¿cuál fue la conclusión de este predicador? Era violador. Tenía una casa de niños, de Estados Unidos le mandaban su cuota anual, de ahí vivía él y aparte violaba a los niños. Entonces ahorita le acaban de meter a la casa. Para que vean que no era un espíritu que venía de Dios. Predica por internet, le puedo mandar un día para que vean cómo predicaba por internet. Le tiraba duro los de la porque creemos en prosperidad y era un pastor violador de niños. Y ahorita lo acaban de meter a la cárcel. ¿Se dan cuenta que no era un espíritu que hablaba por el Espíritu de Dios? Que sí es cierto que le tiraba a Cash Luna, no sé por qué le tiraba, pero a la hora él cayó en que sí recibía su lana de Estados Unidos porque le mandaba un ministerio para que sostuviera una casa, como una casa hogar de niños. Oye, me creo que hay casos de como 50 niños violados y niños. Imagínense, predicando la palabra por internet, tirándoles a los que queremos prosperidad, y a la hora era un espíritu que usado por un demonio, quisiera hasta poseído, por amigo, porque sí que maldecía. O sea, no podemos, debemos entender que lo que oímos por internet, lo que oímos de enseñanzas, debemos discernir, y que el Espíritu Santo no es discernimiento, pero probar con la palabra que ese espíritu sea de Dios. Lo que él predicaba se veía muy honesto, muy bonito, porque él decía, oh, qué bien, estoy en contra de esos que piden dinero. ¡Wow! Y al que no le gusta dar, que es codo, pues aleluya, gloria a Dios. Aleluya, porque aquí no piden dinero, hermanos, hay que llenar la iglesia. Vénganse, miren, aquí no decimos que Dios me ofrenden, aquí no, hermanos. Me encontré unos hermanos la otra vez ahí en la Plaza Tapatía cuando recién llegamos a Guadalajara, y daban un volantito, hermanos, recibe a Cristo. Aquí no somos de los que pedimos dinero, estamos ubicados en tal lugar, ahí no te vamos a pedir ofrenda, te vamos a enseñar la palabra pidiendo ofrenda. Sí, el volantito. Dije, hermanos, ustedes no están pidiendo ofrenda ni diezmos, entonces ¿cuál es la fe que demuestra la gente para que reciba milagros financieros y para que prospere y vaya bien? No, es que eso no es de la ley, que no es de ahora, bueno, etcétera, lo que hayan dicho, ¿no? El caso es que se ven muy amorosos, porque lo abrazaban, bueno, le daban besos y abrazos, amaban demasiado. Pues sí, pero ese mensaje sutil que ellos estaban metiendo, que según era bueno, es bueno, hermano, véngase, reciban a Cristo, aquí no pedimos ni un 5. No les enseñaban a diezmar y ofrendar porque no creían en eso, porque según se les hacía una carga a la humanidad. ¿Cómo va a ser una carga la palabra? ¿Cómo va a ser una carga que actúen de fe? ¿Cómo va a ser una carga que a ustedes les vaya bien? En lugar, o sea, es todo lo contrario. Si yo quisiera imponerles cargas a ustedes, le dijeran, no diezmen, hermanos, no diezmen. Y aparentemente se ve, no imponerles una carga, pero es una carga porque toda la vida van a estar padeciendo necesidad, toda la vida van a estar batallando hasta para comer. Entonces, al contrario, Jesús nos hizo libres de cargas, y Jesús nos trajo el evangelio a los pobres. Y no dijo, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Eso dijo Jesús. ¿Cuál era la buena nueva? Que el pobre a través de su fe iba a vivir, es decir, conforme a la fe de él iba a empezar a ver milagros financieros, porque esa fe le iba a poner por obra en práctica. Entonces recibimos del mundo espiritual muchos mensajes, predicadores. Ahí donde estamos nosotros precisamente, ahí en ese lugar estaba uno con una bocinita y arriba de un banquito, predicando según en la palabra de Dios, diciendo, aquí no pedimos dinero. Entonces, ¿qué estás enseñando? Un evangelio a medias, para que la gente, a lo mejor, y en sanidad creo que creían, fíjense. Me agarré con ellos como 4 horas ahí con la Biblia. Aceptaron, creo que el caso de Job lo aceptaron, y la muerte espiritual de Jesús. No, el caso es que hablé de muchos temas con ellos. Y a la hora eso sí eran muy alegadores, y a la hora no aceptaron nada, no aceptaron ni un mensaje que viniera de parte de nosotros hacia ellos. Entonces, el mundo espiritual, como le digo, utiliza el mismo diablo hasta predicadores. Este hombre por internet, o sea, era prácticamente un demonio, oye, violando niños y tirándole a los de la prosperidad por internet. Dije, ay, Dios mío, entonces está torcido todo esto. Digo, si alguien pensara, los cristianos están mal, pero debemos de entender que hay creyentes cristianos que el diablo utiliza también.
¿Está captando? El diablo utiliza. Entonces nosotros debemos de tener nuestros sentidos bien agudizados para en un momento dado podamos discernir no nada más lo que oímos al frente, sino discernir cualquier artimaña de Satanás para que nosotros no caigamos en un juego del diablo. O sea, yo le conozco todo. Yo le conozco hasta cuando una chava me cierra un ojo. Yo sé dónde viene, para que me entiendan. O sea, yo sé dónde viene. O sea, me cerraron el ojo pues porque está tan guapo. Entonces, si no fue por eso, entonces es el diablo. Está captando. Es el diablo. Entonces, en ese sentido debemos estar, dice Pablo que debemos de tener nuestros sentidos agudizados, es decir, ejercítate para la piedad, dice Pablo. O sea, debemos de estar bien ejercitados en la piedad para entender que en el mundo espiritual se mueven muchas cosas. Muchas cosas, no se imaginan todo lo que se mueve. Satanás puede mover cuerpos de personas para que caminen de un lugar a otro y hagan algo. O sea, se mueve, no se imaginan. Por eso es importante no estar reprendiendo al diablo cada momento, sino estar atentos a la palabra de Dios y atentos a discernir ese mundo espiritual y entender ese mundo espiritual para no caer en un error. No caer, porque le digo, para mí fue muy sencillo pues, haber caído con los maternales, pues. Porque si hubiera tenido idolatrado a ese pastor, digo, wow, que su pastor estudia la palabra 13 horas al día, porque eso fue lo que me dijo uno de los mochis. ¿Cómo no lo voy a creer? Si 13 horas diarias están metido en la palabra. Pues sí, pero esas 13 horas perdía su tiempo escudriñando algo que no era bíblico. En esas 3 horas perdió su tiempo. Y muchísimas multitudes se fueron a esa religión. Y están con ellos, y muchos que el Espíritu Santo les ha revelado se han salido. Gracias a Dios, me dio una gran satisfacción. El día de ayer, la obra que dejamos en Culiacán, sembrado ahí, sembramos la palabra. Y una hermana que se llama hermana Elvira, es una señora así ya como de 60 años. Ella llevaba muchos niños y les predicaba a los niños, se vestía en payasa y les predicaba en su casa. Y ahorita esos niños, pues había uno de 10 años, 11, 12, ahorita ya son jóvenes, 14 años y tienen 25 jóvenes. Y están yendo de los mochis, pues el pastor Bernardo y otro hermano están yendo a ministrar. El día de ayer estuvieron ahí y ya me habló por teléfono, me lo pasó la hermana y me comunicó que muchos hermanos de los que se habían quedado en esa religión donde antes pertenecíamos ya no están ahí, gracias a Dios, porque estoy hablando por ellos. ¿Cómo es posible que yo los haya ganado para que conocieran al Dios bueno y de repente se hayan metido en ese tipo de cosas? Y estaba orando por ellos y me di cuenta que ya unos hermanos de ahí ya no están ahí, gracias a Dios, no están ahí. Y ya los que se quedaron, y otros sí que se quedaron ahí, pero ya los que más me pesaban que se hubieran quedado ya salieron de ahí, gracias a Dios, ya no están con ellos. Y otros sí se quedaron también, otros se quedaron. Entonces uno cuando ve a las personas que son libres se goza y disfruta eso, ¿no? Porque usted se fue tanto esfuerzo que hice para ganarlo y de repente se fue a creer otra cosa diferente al Evangelio de Cristo. Bueno, entonces el mundo espiritual es muy complejo. Estoy haciendo mucho énfasis a esto porque debemos de agudizar nuestros sentidos y estar muy perceptibles a las artimañas del diablo. Como con ellos no pudo, en el caso de estos hermanos de allá del norte, del país noroeste, el diablo no los pudo engañar por medio de un ataque que digan, al pastor le puso una señorita para que le cerrara el ojo. O sea, no lo pudo engañar por ahí, porque en ese sentido eran rectos ellos. O sea, no pudieron caer en esa trampa. No pudieron caer en la trampa de decirles, les voy a poner una enfermedad para dañarlos. No, porque ellos conocían la palabra de fe, el poder del Espíritu Santo y eran restaurados sus cuerpos. No los pudo dañar físicamente, no los pudo dañar sentimentalmente por un ataque sexual, no los pudo dañar por la muerte de un hijo, porque la hija de uno de esos predicadores le cayó de la amiba de la vida libre, por ahí la agarró en un pantano y duró casi en coma la niña y la levantó el Espíritu Santo casi entre los muertos. Tampoco quitándole un hijo los pudo dañar el diablo. O sea, intentó el diablo por muchos. Le quiso cerrar el círculo contra el diablo, pues. Por muchos lados intentó penetrar
para sacarlos de la palabra fe. Entonces, como ya no pudo, por eso, ¿por qué creen que entró ustedes? ¿Por qué creen? Por la cosa más que parecía insignificante entró el diablo. Por lo más se da cuenta que parecía, si usted ve toda una pared y de repente por ahí el hoyito más chiquito que pueda haber, el más chiquito por ahí que pueda haber, por ese pequeño orificio entró el diablo. Entró porque en palabra fe regularmente, la palabra fe es de lo mejor que puede haber, es más, no hay otra, es lo mejor. Sin embargo, en palabra fe se enseñaba levantar la autoestima de los hijos de Dios, en el sentido de que ya no son, pues como dicen, gusanos arrastrados, polvos, trapos de inmundicia, no, ya no son, pero ahora son dignos delante de Dios, y eso es muy buena autoestima. Entonces créete tu posición en Cristo, o sea, en Cristo tienes autoridad, el poder del Espíritu Santo. Cree tu posición en Cristo, pero nunca se les enseñó que no deben de tener más alto concepto que deben de tener. Entonces, con el mismo conocimiento de la palabra, en lugar de tomarlo humildemente para deshacer las obras del diablo, empezaron a discutir con la palabra, con los hermanos pobrecitos, pues, que no sabían mucho conocimiento, y se ponían a alegar y a discutir. No, que mira, esto está escrito y aquí te lo demuestro. Y empezó a entrar un ego en ellos. ¿Por qué? En lugar de utilizar la palabra y el conocimiento de Dios para bendecir a otros, lo utilizaban para discutir y alegar por vía internet, personal. El caso es que se empezaron a creer los superhéroes porque sabían, sí es cierto, mis respetos, sabían palabra, mis respetos. Pero ese ego permitió que entrara el diablo. Ok, ya no pude ponerte un problema sexual, ya no pude dañarte a tu hijo, ya no pude dañarte a ti de una enfermedad, no pude separar tu matrimonio, ya no te pude hacer nada. Tampoco te pude engañar por medio de la palabra, porque no estaban engañados por la palabra. O sea, no fue la palabra el error en ellos, no fue que interpretaron mal la palabra, no fue que entendieron mal la palabra, ese no fue el error. Fue que su concepto que debían de tener y empezaron a hacerse soberbios. Es decir, encontraron un pobre hermanito en la calle con una Biblia, a ver, ¿qué crees? No, pues esto, no, pues no es cierto, mira, acá está escrito. Empezaron a creerse la soberbia, la misma soberbia que le entró al diablo. ¿Cuál soberbia cree que le entró al diablo? Al diablo le decían, hermano, allá en aquella época las naciones lo tenían como un ídolo al diablo. ¿Por qué? Porque era el que venía y traía cosas y comerciaba con los moradores de la tierra. Es decir, ellos, los moradores de la tierra, no veían a Dios, sino que Dios ya tenía encargado a Luzbel de que se encargara de comerciar, de suplir, de estar en la tierra y trabajando en el santo monte de Dios que se le llama. Entonces, él comerciaba con los moradores de la tierra, tenía actividad y veían continuamente el diablo y empezó a creerse que se le alababa, se le empezó a alabar al diablo, empezó a creerse un orgullo, soberbia. Entonces aquí igual, empezaron a creerse mucho porque entendían, creían palabra de fe y sabían y alegaban con otros y siempre les ganaban. Sí, es cierto, siempre les ganaban, pero por ese orgullo, esa soberbia, dice el diablo, ya te encontré el punto de... Y por ese pequeño orificio, el diablo dice, entró. ¿En qué sentido entró? En el sentido de que se creían tanto, tenían tanta soberbia, que al rato empezaron ellos a buscar otras cosas en la palabra. Como había tanta soberbia, ¿saben que ese problema, incluyendo el problema de feminismo excesivo, nosotros ni creemos en el machismo ni creemos en el feminismo? Creemos que hombres y mujeres son iguales delante de Dios. El feminismo excesivo lo llevó a esta mujer y a este hombre, pastores, los llevó, en primer lugar, a ella, el feminismo excesivo, siempre estar en contra de los hombres, siempre estar en contra del machismo. Y eso sí, sufrieron mucho un machismo cristiano o religioso, lo sufrieron ellos, porque en sus iglesias donde ellos crecieron les imponían cargas. O sea, no te pintes, hija, no vas a ir a ningún lado, hija, te voy a tener encerrada, no quiero que te cortes el pelo, usa falda larga. Y ese cristianismo se lo inculcaron a ellos de chicos, y por ese cristianismo agarraron como un rencor hacia ese machismo religioso,
Y ese feminismo excesivo que lograron ellos los llevó a entender: si tengo un papá, tengo un hermano. Es decir, en el mundo espiritual debe también haber una mujer, porque las mujeres debemos de ser la imagen de alguien. Sí, es una imagen de Dios, ¿sí sabía? En su espíritu, no en su cuerpo. Entonces empezó esta mujer ¿cómo le puedo decir? A querer demostrar a fuerzas, aunque no estuviera escrito en la Biblia, que las mujeres tenían un valor. ¿Me explico? Y se ve bonito ese mensaje. ¿Sí o no es bonito? Las mujeres tienen su valor. Tienen su valor, por supuesto. Delante de Dios igual, hombres y mujeres delante de Dios son lo mismo. El mismo valor delante de Dios. Pero en su afán de decir: la mujer realmente valemos las mujeres, porque era el mensaje de ella, empezaron a decir: en el mundo espiritual, entonces sí, debemos de buscar una imagen ahí arriba de nosotros, física, aquí en la tierra. Encontraron, según ellos, un espíritu maternal, y a causa de eso, fíjense, no fue la palabra, a causa de ellos empezaron a adaptar la palabra de Dios a lo que ellos creían. No empezaron a creer lo que estaba escrito. Yo empiezo a creer que tengo un espíritu maternal y que esa es mi madre. Entonces yo voy a buscar textos bíblicos donde yo pueda ver ese espíritu en la Biblia. Y sí, el diablo le dio versículos bíblicos. ¿Sí sabía? El diablo le dio versículos bíblicos, y por ese feminismo excesivo y esa soberbia de que se creían ellos tanto, empezó a meterse el diablo y a dañarlos. Entonces está captando cómo, de qué manera el diablo le intenta por un lado, le intenta por otro, le intenta por otro, le intenta por otro, pero nosotros debemos estar siempre perceptibles para no recibir esa voz, sino siempre estar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, esa revelación, y que Él nos guíe para no salirnos. Una de mis oraciones diarias le digo: Espíritu Santo, tú guíame para no salirme de tu palabra. Yo no quiero salirme de tu palabra, no me interesa salirme de tu palabra. Si tengo que enseñar toda la vida que tú eres bueno y no tengo que tener otra revelación adicional, no me importa. ¿Me explico? Si siempre voy a enseñar los principios de fe que he aprendido y los vuelvo a repetir y los vuelvo a repetir aunque la gente se enfade, no me importa, pero yo no me voy a salir de tu palabra por buscar algo nuevo y por creerme algo más de lo que debo hacer. ¿Está captando? Entonces, ¿qué tiene que ver con el aguijón de Pablo? Esto todo. ¿Por qué? Porque en el aguijón de Pablo personas eran influenciadas por espíritus inmundos para dañar el ministerio de revelación de Pablo. Como les digo, eran fariseos apóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Eran falsos hermanos llamados por Pablo, convertidos al cristianismo, que querían meter a la iglesia de Cristo otra vez a circuncidarse. Eran también un grupo de los gnósticos que querían meter un conocimiento adicional que dañaba los principios de que Cristo es el Señor y que vino a la tierra físicamente a derramar su sangre y morir por nosotros. Esto es, el aguijón de Pablo impactaba y repercutía físicamente. ¿En qué sentido? En que llegaba a una ciudad y lo querían apedrear. ¿Sí sabían? Pablo una vez lo dejaron casi por muerto, apedreado. ¿Sí o no dañó? Estas personas influenciadas por el diablo apedrearon a Pablo. ¿Sí o no era un aguijón en su carne? Era algo que lo dañaba físicamente, porque llegaba a una ciudad y no lo querían recibir, porque luego levantaban a mujeres según muy piadosas para que se pusieran contra Pablo y empezaran a darle ahí. Dice Pablo que sufrió mucho persecuciones, sufrió mucho desvelos en ríos, etcétera. Todo eso dice que Pablo sufrió. ¿Por qué? Por causa del evangelio. ¿Pero por qué? Porque vino un aguijón de parte del diablo que no quería que esa revelación se llevara a las naciones. Pero afortunadamente esa revelación nos llegó a nosotros, y afortunadamente ahorita la estamos viviendo y la estamos practicando. Entonces está captando más o menos de lo que representa que el aguijón. Hicimos mucho énfasis a esto para, en primer lugar, para que nos quede un ejemplo a nosotros, de que en un momento dado no digan: el hermano Sergio, no, pues se salió la palabra, hermano. Yo no quiero que esa frase llegue jamás
en boca de nadie. Y no me importa, pues si dice que me salgo aunque yo sigo el Evangelio de fe, y que me salí porque quiero prosperidad, bueno, eso no importa porque es bíblico, me explico. Sino que no digan porque me salí por otra cosa diferente al Evangelio de Jesús. Por eso debemos de mantenernos siempre ecuánimes, no desesperarnos tampoco, porque muchos se salen porque se desesperan y porque no ven que en ese momento se manifieste lo que ya Cristo nos dio. Bueno, a lo mejor le faltan 6 meses más para que se manifieste, 1 año, no sé. Y otros se salen también de palabra fe por ego en el conocimiento, porque dicen, mira, el pastor está repitiendo lo mismo, está diciendo lo mismo, y se salen del Evangelio también, porque se aburren. ¿Sí saben que les aburre la palabra fe? Que quisieran muchos estar gozando de esa fuente de vida que es la palabra de Dios, la palabra de fe. Entonces otros se salen porque se enfadan, entonces les cansa el conocimiento. Pero si usted verifica con cada uno de ellos, se va a dar cuenta que no saben palabra de fe, no saben tanta palabra de fe. Pregúnteles por algo y se van a dar cuenta que no saben. Algunos presumen que saben, pero no saben. Entonces, ese es el detalle, que debemos de mantenernos firmes en lo que hemos creído, que nos quede ese mensaje muy claro, y creyendo y declarando que ninguno de nosotros se va a perder, así como dijo Jesús, que no pierda yo ninguno, dijo el Señor, el Padre, que no pierda ninguno. Entonces es lo que yo oro por cada uno de nosotros, y con una persona que nos va a escuchar por internet, que ninguno de ellos se pierda escuchando espíritus engañadores. 1 Timoteo 4, creo que termino ya con esto. Es algo que termina en el sentido de probar los espíritus, ¿no? 1 Timoteo capítulo 4. Ahí viene un ejemplo muy claro de esto. Dice en el versículo 1, concluyo con esto, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa apartarse, ¿no? Para que entiendan. Se apartarán de la fe. ¿Escuchando a qué? ¿Por qué se apartarán de la fe? Porque van a escuchar a qué. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, espíritus engañadores ya venían, y como les digo, no es un demonio, pues es una persona hablando, influenciada por el diablo. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo dice por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizar la conciencia. ¿Saben lo que significa cauterizar? ¿Saben lo que significa cauterizar? Cuando una herida está abierta, ¿qué pasa? Cicatrizar. ¿Qué significa? Que la conciencia de Dios está cerrada. O sea, no está abierta a percibir algo de Dios. Dice, teniendo cauterizar la conciencia, y luego dice que hay unos ejemplos, solamente son ejemplos de todo lo que hay de esos espíritus engañadores. Uno de los ejemplos es que van a prohibir casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Entonces, si esto enseñas, dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de ¿qué? Las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, dice el 7, desecha ¿qué? Las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Dejémonos de fábulas, desechemos fábulas. O sea, no pueden venirme, y tampoco van a venir a usted a decirle que existe un espíritu maternal para que usted sea salvo. No, porque esa es una fábula, usted la va a desechar. No, eso no viene la palabra, discúlpame. Me das textos bíblicos mal informados, mal interpretados, porque lo interpretas a tu conveniencia. Entonces debemos de ser radicales en ese sentido. Debemos desechar fábulas, debemos mantenernos en la doctrina. Si esto predicas, pues serás buen ministro de Jesús, porque enseña las buenas palabras de la fe. Y luego aparte dice la Biblia ahí que son espíritus engañadores, y pone 2 ejemplos. Dice, prohibirán ¿qué? Casarse. ¿Qué significa prohibir casarse? Que no quiere el diablo que se reproduzcan los hijos de Dios. ¿Está captando? Por eso toda doctrina debe venir en primer lugar del Espíritu de Dios, y segundo, debemos de analizar a los que hablan, analizar.
¿Para qué? Para probar los espíritus a ver si vienen de Dios. Y con eso usted va a salvar su alma, va a salvar su vida y va a cuidar la salvación que dijo el apóstol Pablo. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Gracias porque eres fiel a tus promesas, porque nunca fallas, Padre. Gracias, Señor. Damos todo el honor, toda la gloria de Dios. Reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador. No hay otro Dios, Señor, no hay otros dioses delante de nosotros. No hay nada más, Señor. Solamente eres tú, Jesús, el único Redentor. No tenemos otro, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque has sido fiel. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque has permitido, Señor, que estemos, Señor, en tu palabra, Señor, la palabra de fe. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Intento honrar a Jesús. Todo lo más al Señor. Gracias, Señor, por tu grande amor, por su amor. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nunca nos has fallado, porque nunca nos has abandonado, porque siempre permaneces fiel a tus promesas. Te doy gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que podamos discernir los espíritus y vienen de ti, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, permanecerá fiel por siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás, Señor. Por eso te damos gracias. Por eso, Señor, ahora, a partir de hoy, Señor, yo me comprometo delante de ti, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, para conocerte más. Y yo poder entender, Señor, tu palabra. Y siempre, Señor, escuchar tu evangelio, Señor. Y siempre estar en tu evangelio, Señor. Por eso yo lo decido a partir del día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Poderte conocer más, Señor. Te doy gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque hasta ahora, Señor, tú nos has bendecido, tú nos has nutrido con las palabras de fe, Señor. Gracias, Señor, porque nos has librado de engañadores, nos has librado de burladores, Señor, de obreros fraudulentos, Señor. Tú nos has librado, Jesús. Por eso te doy toda la honra, Jesús, toda la alabanza. Gracias, Jesús. Toda la honra y la alabanza para ti, mi Dios. A partir de hoy, Señor, yo te voy a alabar y te voy a adorar por tu bondad y por tu amor, reconociendo, Señor, que eres el único, y no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente tú, Jesús. Una vez más pudimos entender, Señor, que tu palabra, Señor, es la semilla, Señor, implantada en nuestros corazones, que da fruto abundante y al 100 por 1,